contexto, ¿sí? Para entender mejor las circunstancias, es decir, en qué atmósfera se está dando eso, qué hay alrededor, en qué tiempo se está dando. No es lo mismo que ocurre en la mañana, que en el mediodía, que en la noche, ¿sí? Se trata de una nota de seguimiento, es decir, esto debe ser una historia basada en un suceso trágico que ya trabajamos ayer. Hay que aportar contexto al respecto. Trabajar ejemplos y evidencias, eso para convencer, aunque yo haya estado ahí presente como observador, ¿sí? Es importante adquirir documentación, tanto, digamos, informal, ¿sí? Partes policíacas, documentos sobre el estado de salud o de condiciones del lugar, si hubo alguna inspección y pues se vino la luz, se vino el derrumbe, ¿verdad? Pero ya había un inspector que había hecho un documento al respecto de anticipación de lo que podía pasar. Eso vale mucho, ¿verdad? Y también, bueno, ejemplos y versiones de testigos, de testimonios de personas que estuvieron ahí presentes, que van a enriquecer también y nos van a dar un ángulo fresco, ¿no? Entonces vamos a construir nuestras historias no solamente sobre el relato contemplativo. Las historias se construyen, y ese es uno de los puntos claves del periodismo, con base en solidez. Y cuando hablamos de solidez, es esto, manejar pruebas, ejemplo, evidencia, datos, todo aquello que aporte valor, ¿no? Y bueno, en la historia siempre va a haber esto, insisto mucho, la invitación a hacer algo, a reflexionar, a actuar. Y eso lo vamos a dejar de una manera tácito, es decir, no vamos al final del párrafo a poner, señores lectores, los invitamos a colaborar. ¿Sí? Lo vamos a hacer a lo mejor con un recuadro, ¿sí? Cómo usted puede ayudar, es decir, con un microformato, con un grafiquito. Pero la historia tiene que ser pura, ¿sí? A través de los datos que manejamos y la parte, digamos, testimonial, de detalle, de resiliencia que manejamos en la historia, es donde va a venir ahí ya, ¿sí? La respuesta de reflexión y de acción de la gente, ¿sí? Entonces, sí es importante considerar estos actores como algo tácito, ¿sí? Algo que no va a estar explícito en la historia en sí, sino van a ser valores que van a, de alguna manera, a surgir después de leer de la historia. Les voy a compartir 4 consejos, así muy prácticos, ¿no? Que pueden empezar a poner en ejercicio desde el día de hoy en su redacción. Si de hoy para mañana tienen que trabajar alguna historia, alguna infografía, algo documental, algún guión, estos 4 consejos van a ser muy, muy útiles y van a empezar a ver resultados positivos, ¿no? En storytelling, sí, debemos practicar mucho lo que llamo yo la música o la armonía a la hora de escribir, ¿sí? Y uno de los recursos que nos da variedad y nos da sonido y nos da ritmo a las historias es el uso de triadas, ¿sí? Entonces la invitación es a lanzar triadas por todo el relato, muchas triadas. Las triadas realmente se manifiestan como 3 ejemplos o 3 casos que van ligados. Puede ser una relación secuencial, ¿sí? Es decir, ocurre uno, luego paso 2 y finalmente paso 3. Aquí te parcos. Nos quedamos de alguna manera muy sencillos en el manejo de información. Es decir, hay que usar más detalles, ¿sí? ¿Cómo se fue Luis Miguel? Pues huyendo del escenario. ¿Y qué pasó? Pues reconsideró su huida, su escape. Y finalmente, ¿qué hizo? Pues regresó para satisfacer, para aplacar a sus fans. Podemos nosotros ser interpretativos y manejar este tipo de verbos en la historia, ¿no? Y alguien sí me ha comentado por ahí, licenciado, ¿sabe usted si la historia puede llevar opinión? Cuando la historia lleva opinión ya se convierte en artículo editorial, ¿no? La crónica como estilo de storytelling todavía permite un poquito de interpretación de parte de los relatores, ¿no? De los autores, ¿sí? Sin llegar a decir que algo es bueno, algo es malo, algo estuvo bien, algo estuvo equivocado. A través de nuestras palabras podemos dar a entender esto, ¿sí? A través de palabras utilizando desidia, por ejemplo, o falta de atención a las víctimas. Estamos a entender que la autoridad no hizo quizás su trabajo.
pero no vamos a calificar a la labor de la autoridad en nuestras historias, eso lo va a hacer el lector. Simplemente nosotros vamos a exponer los comportamientos de la autoridad o de los testigos o de las víctimas para saber si algo fue positivo o negativo, si tuvo valor o no tuvo valor, ¿no? Entonces, esto de las triadas ayuda mucho en la redacción, le da voz, le da ritmo, le da sonido a tu relato, ¿no? Son tres conceptos, tres acciones que manejamos en diferentes párrafos. Yo les sugiero que por lo menos las historias que trabajen tengan, por ejemplo, una historia, digamos, de 400, de 500 palabras, que estaríamos hablando de unos, digamos, 7 párrafos, 8 párrafos, tengan por lo menos un par de triadas, ¿no? 2 o 3 triadas, porque eso le va a dar mucho ritmo a tu párrafo. ¿Qué les parece si hacemos un par de triadas? ¿Sí? Nos está invitando aquí Ringo a hacer nuestro primer ejercicio el día de hoy. Quiero que me inventen, quiero que imaginen un par de triadas, un par de acciones y me las manden aquí por el chat. ¿Sí? Les voy a poner una de ejemplo, por ejemplo, inauguró el taller, hizo preguntas y el público contestó. Manejen una triada, si es posible, relacionada con algún evento imaginario policíaco, con alguna historia humana, se están cubriendo alguna comunidad que padece de servicios públicos o que ha registrado un alto índice de inseguridad, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio al respecto. Vamos a tomar un par de minutos para que trabajen sus triadas. ¿Alguien ya tiene una triada para que la vaya enviando aquí al chat? Utilicemos el chat como plataforma para estos ejercicios sencillos. Rosana, ¿tendrás ya alguna triada? Rocío. Homero, si aprietas el botón que dice chat local, puedes ver todos los chats. Sí, lo tengo. Ahí Veo. Rocío envió uno recién. Sí. Sí, manda la tuya, Rosana. Sí, Rocío, si la puede volver a mandar, por favor, porque no apareció en el hilo. Gracias. Sí. Colita, el perro de Noelia, estaba sentado debajo del sauce. Toma agua del río. Vino la creciente y se lo llevó. Bueno, ese es 4. Son 2, ¿verdad? Perdón. Tomó agua del río, vino la creciente y se lo llevó. Ese funciona más como triada porque son 3 acciones. La primera, Rosana, era más una descripción. Se levantó, tomó agua y golpeó al hombre que la molestaba. Bien. 3 acciones. Generalmente son secuenciales. Y fíjense que para darle un poquito más de ritmo, lo que se recomienda es de que la primera parte sea muy corta, ¿sí? La segunda parte, a ver, de Ricardo, durante la transmisión en vivo, el presidente le echó el saco, tomó un poco de agua, tomó aire y señaló que no será este año cuando las nuevas medidas de seguridad se implementan, ¿sí?
un poco largo, lo podemos hacer un poquito más corto, pero vale, funciona, ¿no? Son tres acciones generalmente consecutivas. Vuelvo a este ejemplo, ¿sí? Se fijan, frenó, bajó del auto y le disparó con una puntería precisa. La lateada funciona mejor cuando es incremental, es decir, empiezas con una palabra o dos, te subes a 2 o 3 palabras y terminas con 4 o 5 palabras. Es decir, es más sonora, más incremental, ¿no? Respiró profundo, corrió y se tiró del parapente. ¿Bien? Funciona bien de esa manera, ¿no? Perfecto. Bien. Un segundo consejo así muy práctico a partir de hoy que les va a servir es tratar que las acciones o en los verbos, ¿sí? Procuremos ser selectivos, es decir, buscar palabras que lleven una alta carga de significado. Y creo que aquí es parte fundamental de esa rama de escritor o de ese perfil de escritor que debe tener un periodista. Porque el periodista genérico, básico, simplemente aporta datos de una estructura sintáctica pues, tomada de pirámide invertida. El periodista relator o el periodista escritor, ¿sí? Va a buscar palabras que tengan alta carga de significado. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces tenemos verbos muy simplistas, verbos muy sencillos, como en este ejemplo, el Congreso detuvo la iniciativa de ley. Técnicamente está bien escrito, en cuestión de sintaxis está bien escrito. Sin embargo, en cuestión fonética, sonora o de estilo ya narrativo, ¿sí? Está muy sencillo, muy simplista. Podemos decir lo mismo, ¿sí? Y buscamos algún verbo sinónimo con más fuerza fonética que le dé impulso. Mejor decir, el Congreso bloqueó la iniciativa de ley. ¿Sí? Vemos la diferencia entre detuvo, que es muy sonoramente muy sencillo. Me gusta la palabra frenó, Ricardo, tiene fuerza sí, de significado. Y pidió, bien, también Rosana. ¿Sí? Es decir, podemos buscar esas palabras claves para poder ser más ricos en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, volvemos, ¿sí? En acciones o verbos, aprendamos a ser selectivos, ¿sí? Y busquemos palabras con alta carga de significado. Así como está en la ilustración la manzana roja, y tenemos muchas manzanas similares de color verde, un poquito perfil amarillo, ¿sí? La roja es la que va a destacar por su fuerza fonética. Eso es lo que hace diferente muchas veces a nuestras historias. Hoy estaba escuchando una presentación en la mañana de Felipe Castro, del periódico La Nación de Costa Rica, un webinar de Lima. Y él decía que ahora que hicieron la transición hace unos años, hace pocos años, del sistema de plataforma paywall o de pago al sistema freemium, vieron la importancia de tener que trabajar historias donde el lector dijera, voy a pagar por esa nota que me están cobrando, ¿sí? Porque sé que ellos lo hacen de manera diferente, es decir, tienen ingredientes que no va a encontrar el lector en Yahoo, que no va a encontrar en Google News o que no va a encontrar en otra plataforma. A él se refería precisamente a historias, es decir, tenemos que contar historias, ¿sí? Que tengan ingredientes que nadie más lleva. Entonces, esa es nuestra labor. Y para empezar, no solamente tenemos que producir esos datos o esos ángulos que nadie trae, sino también las palabras. O sea, que sepan que su medio, y tú en particular, están utilizando otro lenguaje. Que estoy haciendo un esfuerzo por contarle más a la gente y no decirle lo que pasó. Entonces, llévense esa reflexión. Tenemos que contar más y decir menos. El decir todo el mundo lo va a relatar, pero el contar, el dar los detalles, solamente nosotros a través de la investigación, de una buena entrevista, de quedarme una media hora más en lugar de los hechos, si es posible, me va a enriquecer la historia, ¿no? Bien, tercer consejo, hay que darle prioridad a la voz activa, no a la pasiva. Quizá esto responde un poquito más al estilo gramatical, pero créanme que funciona mucho, ¿sí? De manera pasiva podemos escribir,
Carlos se vio obligado a desacelerar y detener su auto muy repentinamente. Estamos manejando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras. ¿Sí? Estas 12 palabras todavía las podemos acortar. Podemos dar el mismo mensaje, ¿sí? Como decimos aquí, con voz activa y no tan pasiva. Se vio obligado, ¿sí? Pasado participio, a desacelerar y detener su auto muy repentinamente, al uso adverbial. Los invito a redactar este párrafo. Vamos a tratar de hacerlo quizá en 5 palabras, ¿sí? Decir lo mismo, pero en 5 palabras, a manera así experimental para demostrarnos a nosotros mismos que no necesariamente tenemos que escribir más para, para poder informar y para poder contar a la gente, ¿no? Es decir, podemos también utilizar economía de lenguaje dentro del storytelling, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a reescribir este párrafo. Traten de decir lo mismo, aplicando un poquito los consejos que hemos visto, ¿sí? En esta tarde, y que podrían clarificar más y decir más con menos. Carlos tuvo que desacelerar y detuvo su auto rápido. Bueno, ahí nada más hay cacofonía, tuvo y detuvo. Son términos afines, entonces que era cacofonía, es decir, sonidos similares. Todavía lo podemos quizá cortar. Sí, es largo, Rosana, un poquito. Obligado a desacelerar. Eso lo podemos hacer con un verbo. No necesitamos 4 o 5 palabras para decir lo mismo, ¿no? Carlos frenó y detuvo su auto. Bien, me gusta, Carolina. Carlos bajó la velocidad del auto, lo detuvo. Ya vamos reduciendo, bien, Rocío. Carlos frenó en seco. ¿Sí? Hay editores que me dicen, señor Hinojosa, si pongo a mis reporteros a escribir así, me van a entregar solamente 4 párrafos. Y entiendo la preocupación. Y le digo, mira, tu preocupación es de que no están ellos haciendo un periodismo corto. Simplemente no están haciendo entrevistas que arrojen preguntas sustanciales, ¿no? Es decir, para hacer una nota, no necesariamente tengo que rellenar y usar redundancias, repetir párrafos. Hacer una buena nota significa tener los elementos justos, ¿sí? De datos, de información, ¿sí? Es decir, puedes hacer economía en lenguaje y contar una buena historia. O sea, suena más, se ve más. Carlos frenó en seco, es más visual que si decimos todo lo anterior, ¿no? ¿Sí? Si decimos Carlos se vio obligado a desacelerar y detener su auto muy repentinamente, ¿no? Es mucho rollo, como decimos acá en México, es mucha paja, ¿sí? Entonces hay que ser breves, ¿sí? Y el ser breve no quiere decir que vamos a contar noticias telegráficas. Simplemente hay veces que hay párrafos que no demandan más de 2 líneas. Y hay veces que sí va a haber párrafos que vamos a tener que extender un poquito más la descripción. Como precisamente ahorita vamos a ver en un ejemplo más adelante, ¿no? Cuarto consejo, ¿sí? Hay que sustituir los adverbios por sinónimos que arrojen o que nos provean de mayor voz. Sinónimos que tengan más voz. Por ejemplo, el adverbio que usamos ahorita era muy repentinamente, ¿sí? Versus en seco. Si en seco es más firme, tiene más voz. Vean la diferencia, ¿no? Entonces, muchas veces el problema está en la parte adverbial, en la parte de los gerundios, en la parte del pasado participio. Y el uso del muy o de más significa que estamos inflando el lenguaje y que podemos encontrar sustitutos. Insisto mucho, sinónimos, ¿sí? Que van a tener más voz, como en este caso lo vimos con la palabra en seco, ¿no? El escritor Mark Twain, ¿sí? Americano, dice, utiliza la palabra justa, no un primo segundo de esa palabra. ¿A qué se refiere con esto? Hay que encontrar la palabra precisa. Yo sé que están a veces ustedes con su hora de cierre.
entiendo. Y bueno, a veces no va a haber tiempo de hurgar en nuestro repertorio personal de vocabulario y buscar esa palabra justa, esa palabra sonora que dice Twain. Pero si tenemos tiempo, hay que hacerlo, ¿sí? Es más, mi recomendación es esta. Ustedes escriban su historia. Ese es el primer párrafo. Suelten su creatividad y escriban su historia. Al terminar, hagan autoedición. Y en autoedición ya busquemos estas palabras justas. Ya busquemos sustituir detuvo por frenó, ¿sí? Muy repentinamente por en seco. Hagamos, es decir, una segunda redacción, pero sobre lo ya escrito. Eso también puede funcionar. Es decir, dejar correr primero el agua. Dejemos correr nuestra creatividad, nuestra fluidez que tenemos en ese momento. Y al terminar, hagamos una autoedición para sustituir entonces ya para redacción. Me gustan mucho sus reflexiones. Esta es una de sus reflexiones interesantes que comparto. Está tomada del inglés. Yo hice la traducción al español, mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Para poderles transmitir lo que él hace aquí en reflexión. Gary dice que tu historia cante mediante la combinación armónica de oraciones cortas, medianas y largas. ¿Sí? Dice, esta oración tiene 5 palabras. Aquí van 5 palabras más. Oraciones de 5 palabras suenan, pero juntas se vuelven monótonas. Escuchen entonces lo que sucede. La redacción se vuelve aburrida. El sonido parece un zumbido. Es como un disco rayado. El oído demanda más variedad. ¿Cuál es el denominador de cada una de estas oraciones que conforma el párrafo? El denominador común es 5 palabras. 5 palabras por oración. ¿Sí? Quizá está un poco exagerado, pero es una manera donde él ilustra de qué manera caemos a veces en la monotonía de la redacción. ¿Sí? No hay música aquí. En este párrafo no hay música, hay monotonía. Ahora escuchen. Empiezo a variar la longitud de la oración y comienzo a crear música. Sí, música. La redacción canta, adquiere un ritmo placentero, cancionero y armónico. Yo empleo oraciones cortas. También utilizo oraciones de mediana longitud. Y algunas veces, cuando veo que el lector descansó, busco engancharlo con una oración de mayor longitud, una oración que hable de energía y aumente intensidad, con ímpetu acompañada del golpe del tambor y la melodía del címbalo. Los sonidos parecen pedirme, escucha esto, es importante. Así que escribe con una combinación armónica de oraciones cortas, medianas y largas. Crea sonidos que satisfagan el oído del lector. No solo escribas palabras, escribe música. Fíjense acá en el ejemplo anterior, ¿sí? En el párrafo que comenta aquí Gary, cómo él va incrementando la longitud de cada oración y por eso crea música. Y después va disminuyendo, ¿sí? De oración larga a oración mediana, a oración mucho más chica, hasta solamente 2 palabras. ¿Sí? Entonces, busquemos esas intensidades de longitud en el párrafo. ¿Sí? A veces va a ser muy corto, escribe música, pero a veces nos tenemos que explayar un poquito más y ser más narrativos, ¿no? Es decir, en el storytelling no hay reglas de extensión de párrafos. En pirámide invertida a lo mejor sí, y algunos manuales así lo expresan, no más de 30, 35 palabras. En las historias no. Como un párrafo puede ser 2 palabras, ¿sí? Cayó muerto, punto. Nadie se esperaba que bla, bla, bla. Es decir, pueden ser 2 palabras, tu primer párrafo, y el siguiente párrafo pueden ser 6 o 7 líneas. ¿Sí? Mientras más variedad tengas, va a ser más legible, más fluida tu historia. Pues hay que variar música, ¿no? Vamos a hacer aquí una pausa. No sé si alguien tenga alguna pregunta de estos consejos que dimos, que les digo, van a ser muy útiles a partir de hoy para empezar a construir sus historias.
Hoy estamos haciendo mucha carpintería. ¿A qué le llamo carpintería? Es mucho oficio. Estamos clavando, estamos remachando, estamos muy cuidadosos de no caer en el fenómeno de queísmo. Es decir, eh, el tratar, como dice Rosana, de subordinar una acción a otra. Para eso existen las comas y los puntos y seguido. Para eso existen las transiciones. Entonces, mi recomendación es de que en los párrafos, ¿sí? Evitemos menos, o sea, digo, evitemos pasarnos de un par de preposiciones que. Ya, con dos que manejemos creo que es suficiente. A veces no va a haber otra opción, o sea, no vamos a tener oportunidad de manejar coma, entonces hay que poner el que por la subordinación así lo exige. Pero sí es un tope que ponemos con el que. Es un obstáculo que de alguna manera interrumpe esa melodía de la que habla Gary Provost. ¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a hablar de lo que son las vitaminas que le dan valor a cualquier historia. Y vamos a verlo desde un punto de vista de los expertos, cómo autores recurren a estas vitaminas para enriquecer sus escritos, sus historias. ¿Qué son las vitaminas literarias? Acuérdense que en la primera clase hablamos que el periodismo y la literatura son parientes, son primos. Entonces, el periodismo pide mucho prestado a la literatura. Le pide prestada a las figuras retóricas, ¿sí? Recursos de lenguaje que nos van a ayudar a empoderar nuestros textos, a darle valor, a darle riqueza visual, a darle expresión, ¿sí? Entonces, figuras retóricas, recursos de lenguaje, que ahí están, que utilizan expertos, literatos, y que de alguna manera podemos importar y agregarlas a nuestras historias. Un muchacho tocó las campanas de la iglesia centenaria local. Esa mañana los habitantes de Charán oyeron un aviso de que existía un peligro. Bien, técnicamente está escrito, informo, ¿verdad? Lo que está pasando, lo que pasó, doy un poquito de contexto en esa mañana, haber sido temprano. Es decir, es una redacción adecuada. Ya ven que término adecuado es para decir, está bien, ni mal ni peor, ¿verdad? Está simplemente bien. Esto lo haría un periodista básico, pero un periodista escritor me lo contaría así, me lo contaría de esta manera. Un muchacho tocó las campanas de la iglesia centenaria, conocida como el Calvario. Lo que se escuchó no era el sonido fúnebre que anuncia la muerte de un vecino, tampoco el repiqueteo y lento que llama misa. Esa mañana los habitantes de la comunidad indígena de Charán oyeron el toque desesperado de alerta cuando existe un peligro. ¿Sí? Hay más narrativa, hay más detalle, hay más precisión, porque incluso me dice el nombre de la iglesia, ¿no? Este texto está tomado de una lectura que van a tener como actividad en este segundo tema. Es un texto de la periodista Telma Gómez Durán, se llama El pueblo que espantó al medio. En su plataforma virtual van a encontrar el tema 2, este texto en PDF. No hay que leerlo todo, ahí en la actividad les cuento hasta dónde hay que leer. Y de alguna manera van a poder ver, ¿sí?, algunos recursos que usa Telma y que van a aportar mucho a este curso, ¿no? Entonces vuelvo a presentar el ejemplo básico. Un muchacho tocó las campanas de la iglesia centenaria local. No está siendo muy general, muy genérico. Esta mañana los habitantes oyeron un aviso que existía un peligro. Es decir, hasta parece así como un avance, ¿verdad? Un avance informativo. La historia no. El párrafo tiene más riqueza aquí, ¿verdad? Aquí Telma le metes sonoridad, le mete visibilidad. O sea, hay imagen, me transporto, me lleva al lugar de los hechos. Parece que estoy ahí, ¿no? El llamar a misa. No es lo mismo misa que llamar a misa. Hay un aviso especial y es a través de campanadas, ¿no? ¿Sí? El toque desesperado de alerta. ¿Sí? No solamente era un llamado, era un toque desesperado de alerta. ¿Sí?
que anticipa un peligro, ¿no? Entonces vean la riqueza ahí que hay de lenguaje en esta redacción, ¿no? ¿Cuáles son estas vitaminas? Vamos a empezar a comentar algunas de ellas. Son las más esenciales y a partir de hoy me gustaría que las aplicaran. De hecho, las vamos a tener que aplicar ahorita en un par de ejercicios, que todavía nos quedan rapidito, pero que van a ser muy, muy valiosos, ¿no? Estas vitaminas son las metáforas, las analogías, hipérboles, la ironía, el sarcasmo, paradoja. Son entre otros, son digamos de las básicas que deben de repente asomarse por su historia y que le van a dar ese sabor, ¿sí? Hagan de cuenta que estas son, ¿qué podríamos decir? Como si fueran condimentos, ¿sí? Especies de la cocina. ¿Sí? Tenemos ahí el comino, tenemos la sal de ajo, tenemos el polvo de cebolla, tenemos el orégano. Bueno, estas son, así haciendo un poquito de símil o analogía, estos son también nuestros ingredientes de la cocina en la redacción, ¿eh? Las metáforas, las analogías, las hipérboles, ironía, sarcasmo y paradoja. Y hay una más que vamos a ver ahorita que es acentuación también. Pero para poder, digamos, empezar a dominarlas, tenemos que conseguir la Biblia. La Biblia del periodista, ¿sí? Que vamos a usar en este curso, libro de cabecera. Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos. Seguramente lo consiguen en cualquier librería de su localidad. Acá en México vale alrededor de unos 130 pesos. Estamos hablando unos 6, 7 dólares. Según el país seguramente lo van a encontrar más o menos en ese rango. Hay versiones sencillas, digamos de bolsillo, y versiones un poquito más profesional o elegantes, ¿no? A nivel de pasta, ¿no? Y de lomo del libro, ¿no? Entonces, va a ser nuestra referencia, nuestro libro de cabecera. Y particularmente hay dos cuentos de los 12 que vamos a ver en este curso, en estas 4 semanas, lo vamos a tomar como referencia. Uno es La Bella Durmiente y otro es 17 ingleses envenenados. Entonces, sí voy a pedir que este fin de semana lo consigan. Hay una actividad ahí que hay que hacer, que ahorita les voy a comentar un poquito más en detalle, que tiene que ver también con este libro, ¿no? Realmente uno primero es escritor y luego se vuelve periodista, ¿no? El primero fue periodista y luego se convirtió en un escritor, ¿no? Entonces la metáfora es una de sus vitaminas que él acostumbraba mucho a vaciar en sus textos, ¿no? La metáfora es simplemente una figura retórica que nos sirve como sinónimo, ¿sí? Para expresar con fuerza visual y de significado una idea, una acción, un verbo, ¿no? De verlo así, la metáfora va a ser el sustituto de una palabra que tiene voz, ¿no? Como vimos hace rato, en lugar de tubo, bloqueó. Esa es una metáfora, porque vas a usar un término primo, término pariente, que va a tener el mismo significado, ¿sí? Pero va a aportar mayor fuerza visual. Un ejemplo aquí es utilizar la palabra rugió. El volcán rugió esa madrugada. Podemos haber dicho el volcán explotó, ¿sí? O hizo erupción, pero al pedirte prestado a la zoología, el término rugir, ¿verdad? El de león, lo traemos acá, lo importamos y se lo colocamos acá al volcán, ¿sí? Como elemento de metáfora, como elemento de acción. ¿Sí? Entonces enriquece más tu texto al usar este tipo de metáforas, de acción, de verbo, ¿no? Una cuchillada invernal nos sorprendió. No necesariamente es una acción, también puede ser un término. ¿Sí? Una cuchillada invernal es sustituto quizá de viento o de fuerte viento o de viento frío, ¿verdad? Pero aquí García Márquez utiliza este término como metáfora, ¿verdad? Para ser todavía mucho más sonoro, ¿verdad? Más visual en su descripción. Estaba atrincherado en la porretería
Igualmente pido prestado este término del léxico militar, trinchera, y lo traigo acá al contexto deportivo. Sobre todo cuando trabajamos notas de fútbol, de béisbol, de box, podemos ir a tocar puertas a otros contextos, al contexto militar, al contexto quizá médico, al contexto social, y traernos palabras de allá y usarlas como metáforas, ¿sí? Aquí podríamos haber escrito, estaba colocado en la portería, pero el término atrincherado me dice que el portero no iba a dejar a pasar el balón, ¿sí? Que estaba colocando a su defensa estratégicamente para el tiro directo y evitar el gol, ¿sí? Es decir, nos aporta algo más. Entonces, esto es periodismo de storytelling. El usar metáforas de esta manera es hacer periodismo de storytelling. Y lo podemos aplicar también a la infografía. Y lo podemos aplicar a multimedia, como vamos a ver más adelante. La idea es hacer visual tu noticia, hacerla más rica en escenas, en atmósferas, en acciones, ¿no? Casi siempre actúa la metáfora como un sinónimo en forma de verbo sustantivo, como decíamos, ¿no? Y siempre va a tener una carga de significado y un poder visual. Y quiero insistir mucho en esto, en el poder visual, ¿sí? Que arroja este tipo de vitaminas del lenguaje, ¿no? Eh, una, un recurso parecido, ¿verdad? O próximo a la metáfora es la analogía. La analogía la podemos definir también como una figura retórica, pero es más amplia que una metáfora. La analogía generalmente es más comparativa. Nos va a diferenciar o aquí estamos a comparar una situación con otra, pero también lleva también mucho valor visual, ¿no? La analogía es un poquito más extensa y generalmente va a llevar la frase como o como si. Más dulce que la miel, sí, podría ser una analogía. Bien. Aun cuando había mucha gente en el cine, él se sentía como si fuera un náufrago. ¿Sí? Fíjense cómo lleva el como si. Son las palabras de liga, ¿verdad? O de conexión. Aun cuando había mucha gente en el cine, él se sentía como si fuera un náufrago. Fue poniendo los aretes sobre el escritorio en un orden de ajedrez. ¿Qué nos dice? Sí, que esta persona, ¿sí? En su vida personal, su vida íntima, privada, es muy meticulosa, es muy disciplinada, es muy cuidadosa, ¿no? Entonces, tomamos prestado términos, ¿verdad? Un orden de ajedrez y lo traemos a un contexto más íntimo, personalizado, ¿no? Eso es analogía. Esta es tomada del libro de García Márquez, de La Bella Durmiente. Dice, estaba tan bella y lozana como si hubiera dormido en un rosal. ¿Sí? O sea, lo comparativo es analogía. Y lo comparativo nos lleva a un plano más de claridad, de decir al lector, déjate explico, déjate lo ilustro, déjate lo pongo en analogía, digamos, para poder conectar más y para poder meter más a nuestro lector en la historia. Entonces, acuérdense, la noticia es comparativa, la metáfora es sinónimo, ¿sí? Es un término que sustituyó por otro, la analogía es más extensa. Entonces, la recomendación es arrojemos metáforas, analogías en nuestros textos. Siempre las comparaciones, similitudes de casos, descripciones vivas, van a ser el mejor antídoto para el aburrimiento, para las oraciones con palabras comunes, para oraciones o frases simplistas. O sea, hay que llenar nuestras historias. Una historia que no trae metáforas y analogías no es historia, es simplemente una información. O sea, tienes que meterle notas musicales. Y son notas musicales las metáforas y las analogías. Entonces, García Márquez, decíamos, el maestro de la metáfora y de la analogía. Quítale estas vitaminas a los textos de García Márquez y te va a quedar una sopa aguada.
Sí, no va a haber condimento, le va a faltar sal, le va a faltar un poquito de ajo, le va a faltar un poquito de consomé, como decimos acá en México. Sí, hay que meterle sabor, hay que meterle imagen. Y vamos a hacer un ejercicio al respecto. Esto sí nos va a ocupar un poquito más de tiempo, ¿sí? La invitación es a que este párrafo lo enriquezcan con dos metáforas y una analogía. Es tomado del libro de García Márquez, de La Bella Durmiente. Lo que hice fue desnudar el párrafo original. Es decir, le quité las metáforas y analogías que usó García Márquez en el libro. ¿Para qué? Para que ustedes las descubran. Y quiero que descubran dónde están esas metáforas. Entonces, este párrafo quiero que lo copien tal cual, así. Había mucha gente en la sala de espera y ocupaban el espacio en los corredores, en las escaleras con sus hijos, animales y sus maletas. No había comunicación con la ciudad, estaba cortada. Aquello era digno de ser comparado con algo, quiero que me lo comparen. Aquello era parecido a no sé qué. Hagan de cuenta que estábamos en no sé qué, ¿verdad? Una comparación. Y lo anterior, pues hay que meterle un poquito de metáfora y quizá mejor otra analogía. Entonces nos va a tomar quizá unos 3 o 4, pero bueno, vamos a inyectar. Entonces, primer paso, copien este párrafo ahí en su teléfono o copienlo en su computadora. ¿Sí? Este es el primer paso, copienlo y de ahí, ¿sí? Métanle dos metáforas. Sustituyan una palabra por otra. Si hay un verbo que es un verbo muy básico, busquen un verbo más metafórico. Y al final quiero que me pongan una analogía. Eso sí es de cañón, ¿no? De obligación. Entonces vamos a tomar 3, 4 minutitos para este ejercicio. Aquellos que tengan internet, si me lo mandan a mi correo. Les voy a copiar aquí el correo en el chat. Hinojosa, sí, arroba gmail. Me lo mandan ahorita, porfa.
un minutito más, si quieren, para que vayan ya redondeando su texto. Voy abriendo mi correo para aquellos que ya hayan hecho la tarea, verlo acá desde el correo y lo comentamos. No ha llegado nada, a ver si alguien ya hizo su texto. Vamos a tomar un minutito más. Ya tenemos más quórum, tenemos 7, 8 personas en el curso, muy bien. Muy bien, déjenme checar. Aquí, Ricardo. Había mucha gente en la sala de espera, como si regalaran algo. Ocupaban el espacio en los corredores y en las escaleras con sus hijos, animales y sus maletas. No había comunicación con la ciudad. Estaba cortada, como si hubiera apagado el interruptor. Aquello era digno de ser comparado con un simulacro de desalojo. Era como el fin del mundo. Bien, un buen, un buen, una buena versión de cómo manejar un poquito de manera más ilustrada, con más vitamina, con mayor energía, ¿verdad? Este párrafo que trabaja García Márquez. Muy bien, Ricardo, gracias por tu aporte. Vamos a ver si tenemos a alguien más, alguno más. Mande su trabajo a Hinojosa Zip, todo junto, hinojosazip@gmail.com. Déjenles, vuelvo a poner el mensaje. No lo alcancé a ver en el chat. Si gustan mandármelo a mi correo o subirlo otra vez. Alguien puso por ahí su aporte, pero no alcancé a verlo, porque estaba acá en mi correo. Si tienen acceso a internet, mándenmelo porfa aquí, hinojosazip@gmail.com. Y gracias, Marco. Vamos a esperar aquí el aporte de Marco y con este ejemplo de Marco avanzamos a ver, digamos, cómo lo maneja el maestro, ¿no? Porque ya vamos a ver, ahorita vimos nada más la versión desnuda, pero vamos a ver la versión más enriquecida, me gusta. Un enjambre de gente aguardaba su turno en la sala de espera y ocupaban el espacio en los corredores y en las escaleras con sus hijos, animales y sus maletas. No había comunicación con la ciudad, estaba muerta. Bien, bien. Aquello era digno de ser comparado con una olla que hierva y estaba a punto de rebosar. Bien. ¿Se fijan cómo lo maneja más vívido? Un enjambre de gente guardaba su turno en la sala de espera.
Ocupaban el espacio de los corredores con sus hijos al llevarles maletas. No había comunicación con la ciudad, estaba muerta. Aquello era digno de compararse con una olla que hierve y está a punto de rebosar. Buen aporte, Rocío. Bien. Vamos a ver si llega el aporte de Carlos. Creo que el compañero Carlos te iba a mandar algo. ¿Ya lo mandaste, Carlos? No veo nada todavía. Pero Marco creo que iba a enviar el texto. Vamos a ver una vez más, si no pasamos ya a la descripción. Bueno, lo voy a revisar y se los califico, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver cómo lo maneja el experto García Márquez. Escribe García Márquez: gente de toda ley habían desbordado las salas de espera y estaban acampadas en los corredores sofocantes y aún en las escaleras tendidas por los suelos, con sus animales y sus niños y sus enseres de viaje. La comunicación con la ciudad estaba interrumpida y el palacio de plástico transparente parecía una inmensa cápsula espacial varada en la tormenta. Vemos aquí que el maestro, ¿verdad?, recurre a un lenguaje muy, muy visual, muy metafórico. Se utiliza ahí un par de analogías para ilustrarnos lo mismo. Este es el párrafo desnudo, crudo. ¿Sí? Así lo transcribí yo, quitándole todo. Y este es el párrafo auténtico, el que van a encontrar en la lectura que van a hacer este fin de semana de La Bella Durmiente, y donde hay una actividad muy importante, porque aquí, ahorita vamos a ver, se va a tratar mucho el manejo de las vitaminas del lenguaje, ¿no? Otra figura retórica, la hipérbole. Realmente busca llamar la atención exagerando una idea, con la idea de atrapar la atención del lector. ¿Sí? De hipérbole es esa frase que decimos: ya te dije 1000 veces que no seas exagerado. 1000 veces te he dicho, no seas exagerado. Escribe García Márquez: se veía todo el océano hasta las Américas. Hasta Dios se va de vacaciones en agosto. ¿Sí? La hipérbole también tiene un poquito ahí de sarcasmo, ¿verdad? Pero es una exageración. Y la hipérbole es una figura retórica que siempre nos va a dejar el 0.01% de duda de veracidad. Y uno va a decir: igual y si es cierto. Igual y se ve todo el océano hasta las Américas. ¿Sí? Acá en México hay un lugar que se llama Progreso, en Yucatán. Y hacia el noreste de Progreso está la isla de Cuba. Hay gente que dice que ve Cuba desde Progreso. Y todos decimos: ¿cómo? No la ve físicamente en cuestión de tierra, pero sí la ve de noche iluminada. O sea, se alcanza de ver el extremo occidental de Cuba iluminado en una noche clara, ¿no? Entonces la hipérbole te deja esa posibilidad de que sí es cierto lo que te dice, ¿no? Sí es cierto lo que maneja. La mujer se instaló en el asiento de avión como para vivir ahí muchos años. Es unas líneas tomadas de La Bella Durmiente, de 12 cuentos peregrinos, ¿sí? Y nos habla precisamente de esa exageración, pero también nos dice, ¿sí?, la manera en que se instaló o que se colocó esta mujer en el asiento del avión, ¿sí?, como para permanecer a gusto por muchos años, ¿no? Otra vitamina es la acentuación. La acentuación es un agregado a una oración en donde se enfatiza o se puntualiza con algo curioso, significativo, ¿sí? Son un par de palabras, ¿sí? Un par de palabras que voy a meter ahí en mi texto, en mi párrafo, y que viene realmente a todavía clarificar o a puntualizar algo que ya dije anteriormente. Me voy sola y con el hábito de San Francisco, les advirtió. Es una manda, ¿sí? Es una manda, es una acentuación. Viene a confirmar, a precisar una frase anterior, un enunciado anterior. Ahorita, uno de los ejemplos que vimos de las tareas de Rocío, ella habla de la ciudad, estaba muerta, ¿sí?
Y yo te recomiendo ahí, Rocío, antes de estaba muerta, pon un punto y seguido. Estaba muerta es la acentuación, es algo que reafirmamos y que de alguna manera se escucha la voz ahí del periodista, como una reafirmación de seguridad, ¿no? Ironía, una expresión en donde se plantea algo incongruente, algo fuera de lugar, algo que no suena. La radio anunció esta mañana que sería la nevada más grande del año. Se equivocó, fue la más grande del siglo. Es una ironía, ¿no? ¿A quién se le ocurre vender relojes en Suiza? De García Márquez, ¿no? El sarcasmo, burla fino o mordaz, que manifiesta un desagrado o que nos da a entender lo contrario. Ejemplo, entró al salón dando un portazo y sin saludar a nadie. Claro, era el ministro de Educación. ¿Sí? Obviamente ahí hay un toque de mordaz, ¿verdad? De sarcasmo. De nadie esperamos descortesía, ¿sí? Y mucho menos del ministro de Educación, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, busquemos darle a nuestros escritos la vitamina D, ¿sí? La descripción. Y seamos lúcidos en el manejo de nuestro lenguaje para ser más efectivos, ¿no? Vamos a parar aquí. Estamos ya en el límite de tiempo. Les voy a dar algunos avisos. Bueno, si quieren, primero algunas preguntas, no sé si quieran hacer algún cuestionamiento, tengan alguna duda del material visto hasta hoy. De todas maneras, en la próxima clase vamos a resumir y a retomar algunos puntos. Sí, Rosana, creo que querías comentar algo. Sí, Homero, a mí me queda la duda cuando presentó el tema de las triadas, si necesariamente tienen que tener un orden lógico o puede ser que venga con un orden lógico, pero al final el resultado sea distinto a lo esperado. Sí, puede ser una contradicción, ¿sí? Como vimos ahorita en el ejemplo aquí del ministro, ¿sí? Entró al salón dando un portazo, ¿sí? Se acomodó y no saludó a nadie, ¿verdad? Podría ser una contradicción, ¿sí? Es decir, la triada no tiene que ser todo en el mismo tono. Puede negar algo al final o puede reafirmar algo al final, ¿sí? Simplemente son tres acciones. Es sonoro, más que de significado, ¿no? Sí está claro, Rosana. Sí puede variar las versiones, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Muy bien, entonces miren, déjenles platico un poquito las actividades para la próxima clase. La primera actividad va a ser conseguir el libro de los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez y vamos a leer dos, 17 ingleses envenenados y la Bella Durmiente, de los cuales ya vimos aquí algunos ejemplos, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio al respecto. En esa actividad les pido trabajar algunas metáforas y analogías que me localicen y que me las copien y las manden en un escrito. Una segunda actividad va a ser trabajar un párrafo en particular de 17 ingleses envenenados. Igualmente ahí están las instrucciones. La tercera actividad es simplemente una lectura que les va a ayudar a afinar el manejo de escenas, de atmósfera en tus historias. Es algo que vamos a comentar la próxima clase, la parte de escenario y la parte de personajes, ¿no? Entonces la lectura 3 les va a dar un antecedente previo de valor para aprovechar más la próxima presentación. Y la última actividad es el documento que está ahí en PDF, el tema 2, de El pueblo que espantó el miedo, de la periodista Telma Gómez.
ahí les voy a pedir, y vienen las instrucciones muy precisas en la actividad 4, donde hay que elaborar un reporte para justificar 5 puntos en particular que ahí les pido, ¿no? Eso también nos va a servir mucho para que ustedes tengan un precedente del tema que vamos a hablar la próxima semana. Entonces, hay 2 lecturas que hemos tenido, ¿sí? Las de narrativas del primer módulo y las de escenas y atmósferas de este segundo módulo, de inteligencia narrativa. Esas son muy importantes para que hagan los ejercicios, sobre todo este cuarto ejercicio de Telma. Y las lecturas de García Márquez nos van a servir también para enriquecer nuestro lenguaje y aportar también a estos ejercicios algo, ¿no? A todos aquellos que no han entregado todavía su material del primer módulo, originalmente íbamos hoy a poner fecha límite, pero se extendió hasta el próximo domingo. Entonces traten de trabajar entre hoy y mañana lo del módulo 1, me lo mandan por correo, y los que ya hayan cumplido a partir de hoy pueden empezar a trabajar en las actividades del módulo 2 para entregar el jueves. Entonces las fechas límite son los jueves, ¿verdad? Los jueves es la fecha límite de entrega de material. El próximo jueves, que viene siendo el jueves 20, entregamos todos los del tema 2, ¿sí? Déjeme hacer alguna otra duda, todavía tenemos un minutito antes de despedirnos. La idea es que sea 1 hora y media también para no ocupar mucho de su tiempo. ¿Alguna pregunta? Perfecto. ¿Tienes mi correo? Ahí en las actividades. Hay mi correo para que me escriban cualquier duda. Y está el foro también, si quieren participar. Aquellos que no hayan todavía contribuido al foro, les encargo mucho, porfa, ¿verdad? Que aporten. Les agradezco mucho. Aquí dice cómo va a ser la devolución de los trabajos. Y yo voy a estar revisándolos y voy a irlos contestando, ¿no? En algunos simplemente les voy a poner simplemente entregado porque cumplen con los requisitos. En otros sí les voy a hacer algunos comentarios, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que no contesté? Es que el chat corre muy rápido, discúlpenme. O sea, nada más aparece 5 segundos y se desvanece. Pero déjenme ver si abriéndolo aquí. Ok. Aquí abriéndolo puedo ver. Es posible que la tarea quede en el foro. No. Las tareas, por favor, Carolina, hay que enviarlas a mi correo, ¿sí? Porque si no, aquello se vuelve un relajo, ¿no? Sí, yo prefiero acá verlas en mi correo. Y además son personales, ¿sí? Sí, es buena idea la del foro, Alba. No sé si ya aportaste por ahí tu perfil, sino para que lo aportes. Por cierto, tenemos gente de Sinaloa, Tabasco y de Ciudad de México, en lo que respecta a la República Mexicana. Tenemos también una periodista de Managua, una de Córdoba, una chica de Córdoba, ¿sí? De Santiago de Chile y de Guatemala también. Entonces creo que hay un poquito de variedad cultural, ¿verdad? Nacional, y esperemos que conforme vayamos avanzando en los módulos, más colegas se integren. Insisto mucho, aquellos que no se hayan presentado en el foro, hagan su presentación. Es la primera actividad. Es la número 1 de todas, ¿verdad? Y viene ahí en la plataforma visual. Para cualquier dudas, les voy a pasar un correo. Dudas técnicas, ¿sí? Dejen nada más aquí lo capturo bien para dárselo. Mario Castellano Grow. O sea que les voy a mejor dar el de la CIP. Instituto CIP.org. IAPA.org. Este correo para cuestiones técnicas, ¿sí? Y el otro correo para cuestiones académicas, todo lo que tiene que ver con el curso. Porque hay gente que todavía batalla para participar en el foro y que no le haya bien a la plataforma virtual. En este mail les van a contestar todas sus dudas. Todo lo técnico, refiéranlo por favor aquí a instituto@cip.org. Cópienlo, va a ser muy útil, ¿no? Y lo académico, al mío, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, creo que ya no hay ninguna duda. Carolina dice, me refiero a las tareas que debemos realizar. Sí, todas las tareas que realicen Carolina tienen que ser enviadas a mi correo. No pongan nada en el foro, nada más la presentación. Es lo único que sí les pedí que lo hicieran ahí en el foro. Todos los ejercicios, historias, sí, porfa, mándenlas a mi correo. Bueno, pues aplicar todos los conocimientos vistos hoy, todos los tips y consejos. Vamos a subir la presentación, yo creo que para el día de mañana, para aquellos que la quieran repasar. Aquellos que llegaron tarde igualmente van a poder ver los inicios de la presentación en ese video que vamos a subir. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias, Homero. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, Dios mediante. Buenas tardes. Buenas tardes, Homero. Muchas gracias.